Acción. Buenas tardes amigos, buenos días. Aquí en Palma de Mallorca es las 12:30 del mediodía. Hoy viernes 12 de julio. Hace un calor insoportable, esto se pone cada vez más bravo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es el verano y hay que aguantar. Hoy vamos a hablar de una escala que se llama escala disminuida. También se le llama escala simétrica. Para empezar a hablar de esto vamos a hablar que hay dos tipos de escala disminuida. Está la escala disminuida que funciona sobre acordes disminuidos, sobre esto. Y la escala disminuida dominante, que también es escala simétrica, que funciona sobre un acorde dominante, ¿no? Ahí estaríamos por ejemplo en Si. Y sería la escala semitono-tono. ¿Qué es esto de tono, semitono, semitono, tono? Lo que tiene la ventaja que tiene estas escalas que son simétricas es que entre cada nota hay o tono, semitono, o semitono, tono, semitono, tono, ¿sí? Una empieza con tono y empieza siempre a alternar semitono, tono, semitono, y la otra empieza con semitono alternando. La que vamos a ver hoy es la escala simétrica. Esta escala se usa mucho en el jazz, en el fusion, también en el rock también se utiliza, pero sobre todo también sirve porque da ese efecto fuera, ¿no?, de lo que yo estoy tocando. Fuera, digamos, quiero decir que está como fuera de tonalidad, como son notas como fuera, no son tan consonantes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy tocando este acorde de Si, Si7, y toco sobre la escala mixolidia, ven que suena todo consonante. Si yo utilizo la escala semitono-tono sobre este acorde, va a sonar así. ¿Ve que suena completamente, suena como una escala como que está dentro fuera? Esa suena el efecto que da la escala disminuida. Esta escala lo que tiene también que se le llama escala octatónica. ¿Qué significa escala octatónica? Que tiene 8 notas en lugar de 7 como cualquier escala convencional. Y tiene la tónica, la segunda menor, tiene tercera menor, tercera mayor, las dos terceras metidas en una escala, cuarta aumentada, quinta justa, sexta y séptima menor. Eso es lo que le da el efecto de mayor menor. ¿Y por qué funciona sobre dominante? Porque tiene tónica, tiene la tercera mayor, tiene la quinta está justa dentro de la escala y la séptima menor. Por eso funciona tan bien sobre escalas dominantes. Vamos a ver un poco la escala y vamos a ver algunas frases o enfoques para que no suene tan a esto, ¿no? ¿No? Que suene tan a escala. Entonces, para empezar viendo la escala, vamos a empezar viéndola, por ejemplo, desde la cuerda 4, la clásica escala. Si yo estoy en Si, van a ver la de semitono-tono. ¿Ven que siempre estoy tocando semitono-tono? ¿No? Y para atrás, si hago semitono-tono, sobre una misma cuerda, semitono-tono. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy tocando sobre las cuerdas, lo que hago es tocarlo de esa forma. Está claro eso, ¿no? Se ve el semitono. Para los que decían que no se veía bien porque el bajo no se ve bien, vamos a tratar de que se vea mejor. Yo puedo tocar 1, 2, 3, 4 o puedo hacer 1, 2, 4, 4 arrastrando. ¿No? Ahora bien, esta escala también lo importante es ver cómo funciona entre dos cuerdas y lo puedo transportar. Por ejemplo, si yo estoy vamos a hacer el ejemplo del Si. Sigo en el Si, pero ahí no se ve tan bien. Vamos a hacerlo, por ejemplo, desde esta nota.
mi. ¿No? Eso es una típica frase disminuida. Estamos en mi, este es el acorde. Ahora, ¿cómo subo para, digamos, para la parte de la cuerda 5 o 4? Repito lo mismo, un semitono adelante. Y termino. Y faltarían las otras notas, ¿no? ¿Ves cómo estoy tocándolo de manera más vertical, no tan oblicua? La forma oblicua sería tocarla ahí, ¿no? Y ahora tocándola desde la cuerda 1, sería ahí. ¿Sí? Semitono, tono. Si yo quiero hacer esta escala para atrás, voy a tener que tocar un tono para atrás, porque es semitono, tono. ¿Sí? Entonces la última nota antes de llegar a la tónica es un tono. ¿Sí? Entonces, la forma oblicua sería esta. La forma, digamos, vertical desde la cuerda 1. Esto es muy simple, porque si yo estoy tocando de cualquier cuerda, yo sé exactamente la función de la escala y cómo moverme para ir a la cuerda de abajo. Esto no es como una escala, digamos, como la jónica, la dórica, los modos griegos o la escala pentatónica, que digamos que es más lineal, sino que es una función que hay que saber desmenuzarla por el mástil. Eso es muy importante. Si yo, por ejemplo, estoy tocando en la cuerda 3 y parto del dedo 3, perdón, ¿sí? Sería... ¿Ves lo que hago? Ahora un semitono para el otro lado va a caer esta frase, la 1, 3, 4, la tono semitono. Y después para arriba. Esto es muy importante para saberlo, ¿sí? Porque a la hora de tocar la escala, como es simétrica, es muy fácil. Si yo estoy tocando sobre una nota, por ejemplo sobre la, voy al la, por ejemplo, del traste 14 de la cuerda 1. ¿Ves? Ahí ya dice la posición 1, 2, 4, 1, 3, 4. Ya, la tónica está ahí, ¿eh? Me voy moviendo de esta forma por el mástil, porque son grupos de dos cuerdas. Un semitono para adelante, hago el 4-2-1, 4-3-1. Y un semitono para adelante sería el 4-2-1, porque no puedo hacer el 4-3-1 porque no tengo más cuerdas. ¿Sí? Ves que es mucho más fácil verla así a la escala. Sobre dominante suena muy bonito esta escala. Suena muy bonito. Ahora, a la hora de montar frases sobre esta escala, se puede tocar solo los semitonos, por ejemplo. Si yo estoy tocando desde re, voy a tocar los semitonos. Perdón. Pero lo que hago aquí es tocar los semitonos. También es interesante. Desde re, ¿eh? Recuerden que esta escala, aunque sea un re mayor, tiene las dos terceras. Tiene la tercera menor y la tercera mayor. Es muy bonita la escala esta. Ahora, habíamos dicho tocar la frase así. Estoy tocando re séptima. La otra opción también que puedo tocar
Es un patrón muy conocido y muy visto también, pero que es muy bonito, que también suena sobre la escala disminuida, que es este. Seguimos en re, ¿no? Pero la tónica está aquí, acuérdense. ¿Ve cómo muevo? La función 4-2-1, 4-3-1, que es el semitono, tono, tono, semitono, lo muevo un semitono para adelante y me va a sonar bien la escala, digamos, en forma descendente. Y ahí está re. ¿Vale? Entonces, cuando estoy tocando este patrón que te había dicho sobre re, es este patrón, escuchen. Este patrón lo habrán escuchado en muchos saxofonistas de jazz. Es muy bonito, es un patrón sobre la escala disminuida, simétrica, semitono-tono, tocado sobre dominante. Va a ser así, la escala era esta, Usted va a decir, ¿y por qué te vas para aquel lado si la escala es así? Porque la escala puede ser de esta forma, pero también puede ser así, de forma oblicua. Entonces este patrón va a trabajar sobre la forma oblicua, entonces va a sonar así. Otra vez. Esto, aquí uso los 4 dedos, Tarubino, uso 1, 3, 4, 2. Esa es la frase que estoy sonando yo, que estoy haciendo sonar y lo muevo para atrás. ¿No? La tónica es re, Ahora lo toco desde esta nota, que sería desde la última, sería como una tercera mayor para atrás. Desde aquí. Este patrón lo jodido que tiene es el dedo 2. El dedo 2, por lo menos a mí, lo que a mí me cuesta a veces. Se me queda medio trabado el dedo 2 y no baja. ¿Sí? Esa. La mano derecha va alternando, ¿no? Es lo que hago. ¿Sí? Esto es muy interesante. Y sobre este también muy interesante, esto es un patrón de Nikolai Slonimsky. Nikolai Slonimsky era un matemático que escribió un libro, el cual también le dedicó mucho tiempo de estudiarlo, no como yo, digo que lo dedicó mucho tiempo, fue el gran John Coltrane, que se llama Thesaurus. Ahí encuentran cosas muy raras en cuanto a la escala, porque la música está dividida de una forma matemática, porque él era un matemático, pero escribió patrones y frases y un approach diferente sobre las escalas, ¿sí? Las escalas heptatónicas y cosas bastante curiosas, que lleva tiempo estudiar ese libro. Se llama Thesaurus, de Nikolai Slonimsky. Nikolai Slonimsky tiene un patrón sobre esta escala que es muy bonito en ese libro, que es este. Estoy tocando sobre el dedo simétrico, Toca la nota que está fuera de la escala, porque la escala es esta. Mete en la nota un semitono bajo y lo va moviendo. Está bueno este patrón. Seguiremos con más de esta escala. A mí me gusta mucho esta escala. Me gusta muchísimo. Esta y la escala alterada son mis escalas preferidas. La escala alterada lo vamos a ver más adelante.
Pero estas son todas las escalas de esas notas que esos solos que uno escucha que están un poco fuera y dice, ¿y qué nota tocó? ¿Sobre qué? Está como dentro fuera, ¿no? Cuando uno está tocando, escuchando un solista, ya sea saxo o cualquier instrumento que está fraseando, y tú dices, pero qué nota es la que está tocando exactamente? ¿Qué escala es esa? Pues estas son las escalas que hacen sonar medio dentro fuera el phrasing cuando uno improvisa y le da un poco de pimienta, ¿no? No suena todo tan consonante. Amigos, aquí seguimos con calor, espero que ahí haya menos calor. Si estamos en España estaremos igual o peor, porque en la península, yo estoy en Mallorca, en la península de Andalucía, toda esa zona, guau, ahí podemos freír un huevo en la calle, como dicen. Les mando un abrazo inmenso, que tengan un feliz verano o invierno, depende de qué hemisferio estén, y será hasta pronto. Seguiremos con esta escala disminuida que es muy interesante. Será hasta pronto, amigos. Gracias.